Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. A menos de una semana de la visita anunciada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México y Guatemala, ambos países se preparan para su llegada. Ambos encuentros buscan dar seguimiento a los principales temas de la agenda bilateral, entre ellos la migración irregular. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, explicó que su gobierno se siente complacido por la visita de la vicepresidenta Harris a Guatemala el próximo 7 de junio. Aseguró que algunos de los puntos en la agenda son la migración, así como acciones concretas que puedan frenar que se realice de forma irregular, aparte del tema que atañe a todos los guatemaltecos, el tema de la corrupción. Esta nota nos pone en contexto. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala remarcó un mensaje enviado por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris sobre los esfuerzos de ese país para abordar la migración irregular y la preocupación que mantienen sobre los efectos de la corrupción en la migración. El mensaje fue difundido a través de la cuenta oficial de Twitter de dicha sede diplomática y cita directamente a Harris: por mucho que nos esforcemos en contrarrestar la violencia, en la ayuda ante las catástrofes o en la lucha contra la inseguridad alimentaria, en cualquiera de esas cosas, no conseguiremos avances significativos si persiste la corrupción en la región. Damos inicio a esta mesa de análisis acerca de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Un tema que ha tenido bastantes consecuencias y que levanta opiniones favorables y que levanta opiniones desfavorables en algunos sentidos sobre por qué viene una persona de tan alto perfil político a nivel mundial, y fijarse sus ojitos y fijar la mirada que tiene la señora Kamala Harris en Guatemala y en México, precisamente en estos dos países donde tiene su agenda. Viene a Guatemala previo a que ha tenido reuniones con el presidente Alejandro Yamatei, también con sociedad civil. Ya se reunió también con algunos exfiscales, exjuezas y magistradas, y también se reunió con empresarios. Vamos a hablar de todo esto con nuestros invitados de esta noche y se los presento. No necesitan presentación, no sé, pero igual los presento. El licenciado Pedro Pablo Solares. Muy buena noche, licenciado, bienvenido. Analista y experto en tema de migración. Muy buenas noches, Joseph, y un gran gusto. También nos acompaña el analista en temas internacionales, Roberto Wagner. Muy buenas noches, Roberto, bienvenido. Buenas noches, es un gusto. Bien, vamos a hablar sobre qué vamos a esperar o qué deberíamos de esperar de esta visita. La política externa de Estados Unidos se basa siempre en tres puntos principales: el tema de seguridad nacional, el tema económico y el tema de migración, que son los tres puntos en los que Estados Unidos ve. ¿Qué podemos esperar de esta visita de Guatemala teniendo en cuenta esos tres puntos principales para Estados Unidos? Digamos, Kamala viene no pensando, y hay que tenerlo claro, en la agenda que puede tener con Guatemala, sino también viendo la agenda que puede tener con los demócratas y con sus votantes y las promesas que hizo en campaña con las personas de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar nosotros en estos tres puntos? ¿Va a ser siempre el tema principal, el eje narrativo, el tema de la migración? Inicio con el licenciado Solares. Sí, sin duda, creo que migración va a ser el tema discursivo que va a acaparar la atención de la visita de la vicepresidenta Harris, definitivamente en el campo público. Y creo que también de fondo es muy importante para el gobierno de Estados Unidos atender esta situación, tanto a la luz de las promesas que se hicieron, como mencionabas, Joseph, como también muy especialmente de cara a la elección del próximo año de medio término, una elección en la que prácticamente se está jugando el poder en el legislativo, el cual es tremendamente importante para ambos partidos. La migración, que ha sido un problema recurrente en la frontera, que además tiene el componente de ser tan mediático, de ser tan fácil de detectar y de ser tan fácil de influir en la opinión de los votantes, creo que va a ser un asunto que realmente preocupa al gobierno de Estados Unidos. El hecho de si tienen la capacidad de buscar estrategias para poder detener, creo que los picos, que son la principal preocupación de ellos, no la migración en sí,
sino esos picos que hacen tanta noticia. Ese es el reto que va a tener definitivamente la vicepresidenta. Muy aparte de la inyección económica que ofrecen para el Triángulo del Norte y para el país, que son 4.000 millardos, si no me falla la memoria, son 4.000 millardos los que ofrece Estados Unidos para esta región. Aparte de la plata, Roberto, que bien hace falta, más saliendo de la pandemia, más con todos los problemas que arrastra Guatemala, ¿qué otra cosa podremos esperar de Estados Unidos en este momento? ¿Qué necesitamos nosotros de Estados Unidos en este momento? Bueno, yo creo que, digamos, Estados Unidos ya ha hablado, ya ha presentado, ya ha puesto sobre la mesa algunos temas, los cuales yo considero, unos son muy importantes, tratar los temas de inseguridad, tratar el tema de la falta de oportunidades económicas, el tema de la lucha contra la corrupción también es importante, pero es un tema de más largo aliento, es un tema que no se va a resolver en un corto plazo con cierta inmediatez. Y lo importante va a ser, digamos, nuevamente, cuál va a ser la hoja de ruta que Estados Unidos va a definir en su reunión con el presidente Giammattei y posteriormente con el presidente Andrés Manuel López Obrador de México. ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿Qué es lo que se espera? Como bien decía Pedro Pablo antes, ¿qué es lo que se espera, digamos, con miras a año entrante, a las elecciones de medio término, pero también qué se espera, digamos, en lo que sería ya 3 años, de aquí a 3 años, cuando estemos ante una elección presidencial en los Estados Unidos y que Guatemala va a tener ya un nuevo gobierno, por ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser la hoja de ruta? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Y muy importante es qué tanto va a influir Guatemala también en construir esa hoja de ruta. O sea, que no se trate solamente de una cuestión que venga a Estados Unidos e imponga una agenda, sino que exista la capacidad de nuestra parte de venir y decir en esto podemos trabajar bien, necesitamos un poco más de esto. Y como bien decías, también otro tema muy importante es todo el tema del trato de la pandemia. Habrá una oferta de parte de Estados Unidos de vacunas, habrá alguna asistencia en este tema del cual Guatemala se encuentra bastante rezagada en la región. Bien, hablando precisamente del tema que mencionabas de la impunidad y la corrupción, Ricardo Zúñiga, que es el enviado para el Triángulo del Norte, en un mensaje a través de la Embajada de Estados Unidos nos dice lo siguiente: en el centro de nuestros esfuerzos está la lucha contra la corrupción e impunidad. Seguro va a ser uno de los puntos primordiales que va a tocar en su visita a la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Cómo ves el tema del abordaje de un tema tan complicado y tan sensible acá en Guatemala, Pedro Pablo? Sobre todo porque en esta última semana hemos visto cómo el Ministerio de Gobernación y la Policía saca la lista de los 100 más buscados y ya capturó a algunos de los 100 más buscados. También ha tenido récord en temas de extradición, en el tema de seguridad, dando esa fortaleza. Ahora el presidente nos dice que vamos a ser el foco de logística de la región. No sé, ¿cuál es tu lectura ahí, Pedro Pablo? Creo que tratando de trasladarlo al lenguaje que se usa en Estados Unidos, los estadounidenses priorizan la buena gobernanza como una forma para poder lograr soluciones. Guatemala es un país que tiene muchos problemas y creo que la vicepresidenta Harris está acertada cuando ella pone dentro del centro de su discurso el hecho de la esperanza, la palabra esperanza. Fíjense cómo la menciona ella. ¿Por qué? Porque realmente todos los países del mundo tienen problemas. El problema principal aquí en Guatemala es que la gente evidentemente no está teniendo la esperanza de que esos problemas se van a solucionar en su país y que su vida va a tener un mejor futuro quedándose que yéndose. Para poder contrarrestar esa falta de esperanza, definitivamente la buena gobernanza es indispensable para poder ofrecer soluciones a la persona, que como ella dijo también está en el centro de las acciones. Y eso no se puede alcanzar de ninguna forma, en ninguna de las rutas, en ninguno de los problemas del país, cuando se tiene la especulación o el pensamiento de que el gobierno, que debiera ser un actor principal para ofrecer esas soluciones, esté tomado por mafias, por la cooptación de intereses particulares sobre el asunto común.
los problemas de las causas de toda la vida, como ella la ha llamado, las causas de raíz de la migración, un asunto que se tiene que tratar a largo plazo, mientras que la tremenda tragedia que está sobreviniendo a la economía nacional a raíz del mal manejo de la pandemia de COVID, creo que es una preocupación de nuevas migraciones en el futuro. Pero ninguna de ellas va a tener ningún tipo de solución o de acción si los actores públicos no actúan con transparencia. Precisamente la misma vicepresidenta, Roberto, nos dice que muy bonitos proyectos y muy bonita voluntad podemos tener, pero si la corrupción no se combate, estos proyectos no sirven de nada. Y vemos cómo acá en Guatemala, y bien lo platicábamos fuera de cámara, un caso tras otro, tras otro, tras otro, y todos los días nos enteramos de un nuevo caso de escándalo de corrupción, de escándalo de malversación, y aquí esto no da tregua. Roberto, ¿cómo se puede interpretar estas cuestiones acá en Guatemala? Yo estoy de acuerdo con este punto, estoy de acuerdo también con lo que dice Pedro Pablo, ahora, pero insisto yo en un tema. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Cómo se piensa trabajar este tema? Pensemos en cuánto tiempo le tardó a la CICIG. Como por ejemplo las que acaba de dar el gobierno de Estados Unidos a un diputado, o la famosa lista que salieron por ahí, este tipo de sanciones, o podríamos esperar cuestiones un poco más severas o más intervención. ¿Qué? Sí, digamos, para mí aquí hay dos puntos. Uno, el tema interno. Bueno, se fortalece la lucha contra la corrupción, se sacan más listas. ¿Hasta qué punto esas listas tampoco voltean al gobierno, no? Pongámonos a pensar que Estados Unidos, la visita no a El Salvador ni a Honduras, porque no es conveniente hacer esa visita en este momento, es a Guatemala, y con todos los problemas que tenemos. Ahora, una vez se logra, por ejemplo, digamos, empezamos a aplicar, digamos, listados, o de una forma más eficiente luchamos contra la corrupción, pero después, aparte, entramos en todo el proceso de buena gobernabilidad. O sea, una cosa, porque podemos empezar a limpiar el sector público, pero después tenemos que también hablar de la eficiencia que puede tener para lograr esa digamos, buena gobernanza, como bien decía Pedro Pablo. Pero después hay otro tema importante. ¿Qué va a pasar con El Salvador y Honduras? Porque hasta qué punto hay que tener mucho cuidado de que Guatemala y México no se vuelvan a convertir en filtros para detener la migración de El Salvador y Honduras, que también digamos, que se puede dar por los mismos problemas que se dan aquí en Guatemala, falta de oportunidades económicas, inseguridad y todo el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, yo insisto, yo estoy de acuerdo, pero ¿en cuánto tiempo se va a dar esto? Y reitero, ¿cuánto tiempo se tardó la CICIG en lograr los avances que tuvo en su momento? ¿Y en cuánto tiempo se acabó la CICIG? Entonces, es un tema de largo plazo. Y en 3 años, insisto, vamos a tener elecciones presidenciales en Estados Unidos y vamos a tener un nuevo gobierno en Guatemala. ¿Qué pasa si ese nuevo gobierno no tiene los mismos compromisos que asumamos y esperemos que este gobierno va a tomar con la visita de Kamala Harris en Estados Unidos? Entonces, el tema es complejo por el tiempo, aparte de cómo es que se va a manejar. Vemos el caso de El Salvador, en donde una de las personas que salen de la lista de corruptos es precisamente la jefa de gabinete del presidente Bukele, y el presidente Bukele ya no quiere tratar con Estados Unidos. Eso es un problema. Entonces, es una cuestión que no se puede tratar como muchos quisiéramos, de que sacudan al país y que salgan todos los corruptos, sino que hay temas que también van a tener que ser tratados con ciertas pinzas para que la región no se salga de las manos del área de influencia de Estados Unidos. Y es que cómo va todo de la mano, cómo va todo por medio de ese hilo conductor, porque todos sabemos, y no es secreto, que la migración en Guatemala es netamente económica. Por ahí en su momento, que vamos a hablar de eso, Luis Bonán, el dueño de Duolingo, guatemalteco reconocido, nos decía que la migración pasa primero por educación.
Y sí, educación, pero igual, si no tenemos la capacidad económica de darle a los que están ya educados estadías y todo ese sustento estructural económico, igual se van a seguir yendo. Igual puede ser que el tema no pase tampoco por la violencia, como bien lo mencionaba en algún momento en sus discursos la vicepresidenta Kamala Harris, el tema de la violencia y que por eso hay inmigración. El tema en Guatemala, y teniendo en cuenta el contexto, y no, pues aquí tengo al experto, Pedro, pues es un tema netamente económico. En ese punto, sabiendo las limitadas capacidades que tiene el gobierno para ejecutar y para administrar y para gestionar proyectos, sumado a la degradación que han sufrido las instituciones del Estado a lo largo de los últimos 20, 30 años, esto limita seriamente las posibilidades de tener proyectos a largo plazo económicos que de veras combatan y que de veras limiten y que de veras vayan a ser una solución para la migración, licenciado Pedro. Yo creo que definitivamente es una limitación. Yo no conozco ningún sector que públicamente se atreva a defender al gobierno de Guatemala específicamente como un actor principal que puede proveer este tipo de soluciones. Pero creo que hay que ampliarlo todavía un poco más hacia el punto central, la pregunta central, si realmente combatir la migración debe ser el título del libro. Creo que la migración es una solución de corto y de mediano plazo para los dos países involucrados. El problema es que ahorita está altamente politizado y esa alta politización es una bandera política para cada uno de los dos partidos principales de Estados Unidos. Es un problema tremendo para Guatemala porque posiblemente una agenda más congruente cuando viene la vicepresidenta de aquel país debiera ser empujar por la agenda no de criminalizar o de ponerle una etiqueta negativa a la migración, sino de tratar de buscar la ampliación de esos canales para lograr la migración segura y ordenada y legítima y legal que debería de existir. Creo que el Departamento de Estado no tiene eso claro. En los últimos días vimos la noticia de que abrieron para poder combatir la migración irregular, creo que 6,000 plazas, no recuerdo si solo para Guatemala o para los 3 países del norte centroamericano. En cualquiera de los dos casos, realmente una realidad totalmente alejada de la realidad, una posición totalmente alejada de la realidad de esos países en los que solo de Guatemala se especula que entre 100 y 150,000 personas emigran anualmente hacia Estados Unidos. Como digo, creo que esos son los planteamientos que debiera tener una agenda nacional, pero en el momento en que tenemos actores públicos con agendas totalmente alejadas del interés público nacional, realmente no se mira que esas contrapartes vayan a funcionar. Y por eso, de alguna forma, creo que hay aceptación de que el gobierno estadounidense esté haciendo alianzas con otros sectores, como lo fueron, por ejemplo, el grupo de empresarios entre los cuales se mencionó el nombre de Luis Bonán y posiblemente ese aparato de burocracia para poder traer ayuda a Guatemala. Sin embargo, nuevamente creo que se está quedando muy corto Estados Unidos, 4,000 millardos de dólares para una región. Estamos hablando de que más o menos 500 millones de dólares para el país podrían ser más o menos. Solo las remesas este año se especula que van a llegar entre 13,000 y 14,000 millones de dólares. Estamos hablando que la ayuda en todo caso debiera ser unas 100 veces mayor que la que está ofreciendo Estados Unidos. Bien, y precisamente de esa reunión se plantea el plan llamada a la acción de parte del gobierno de Estados Unidos con la ayuda de una docena de empresarios, entre ellos el empresario guatemalteco Luis Bonán. En esta reunión se cierra ese lazo de inversión extranjera que tanto se pide se le pide al gobierno, se le pide al empresariado que se creen los lineamientos, que tengamos certeza jurídica, que se respeten los procesos para crear estas condiciones de la inversión extranjera. Y dos empresarios, pues por ahí puede ir ese sentido. Les dejo la pregunta al aire para Roberto en el tema de esta reunión y cómo puede afectar. Vamos al primer corte y regresamos.
Continuamos con este análisis de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y le dejaba la pregunta en el tintero a Roberto Wagner acerca de estas reuniones previas a la visita que ha tenido la vicepresidenta en Estados Unidos. En su despacho se reúne con 12 empresarios para firmar el plan Llamada a la Acción. Y también se reunió no hace mucho con 2 exfiscales, con una exjuez y también con una magistrada que aún no ha logrado tomar posesión del cargo por algunas cuestiones pendientes. ¿Qué lectura se hace de esas reuniones previas a la venida de la vicepresidenta Kamala Harris, Roberto? Yo creo que, por un lado, hay muchísimo simbolismo político detrás de esto, ¿no? Es un esfuerzo de parte de la vicepresidenta debido a las personas con las que se reúne, lanzar un mensaje. Primero hay una reunión virtual con el presidente, una reunión con la sociedad civil, lo que demuestra que está incluyendo a más actores. La reunión con las exfiscales y la magistrada, que está pendiente del tema de la corrupción, porque es un tema que han tratado estas personas con las que se reúne. Y luego el tema con los empresarios, que también nuevamente, que es, ya todos sabemos, que la falta de oportunidades económicas pues es importante. Pero insisto, después de todo esto, yo creo que tiene la vicepresidenta Harris un mejor conocimiento, podríamos decir, de los problemas que tiene el país, pero lo que urge, insisto yo, es una hoja de ruta, prioridades. Yo realmente no es por ser aguafiestas, pero estoy muy de acuerdo con algo que dice Pedro Pablo, ¿no? Que es, el problema no es luchar contra la migración, sino que encontrar las formas para desincentivar la migración irregular y que la migración que se da naturalmente, que sea de una forma más ordenada y segura. Pero digamos, la inversión económica que necesita el país también tiene que ir en dirección de enfocarse en aquellas personas, digamos, o sea, qué tipo de inversión es la que se va a traer, porque nuevamente si es inversión en ciertos planos, por ejemplo, de mano de obra muy calificada, pues entonces es un tema que también está bastante agotado. Los temas agrícolas, ¿hacia qué áreas se van a enfocar? Guatemala se encuentra en una situación crítica en cuanto a lo que es el tema del café, por ejemplo, de que se ha perdido mucha mano de obra y que ha migrado ya por mucho tiempo. Entonces, también se trata de ver, digamos, al final del día qué tipo de inversión, qué calidad de inversión va a venir, cómo es que se pretende, digamos, enfocar la lucha de la corrupción, crear, digamos, mejores opciones para una mejor gobernabilidad en el país. Pero todo esto requiere nuevamente, como digo, insisto, una hoja de ruta, algo claro, que sepamos, digamos, por lo menos de aquí a 3 años, decir, bueno, se logró esto y falta trabajar más en esto, pero que tengamos cierta claridad de qué es lo que se quiere. Y solo quisiera rápidamente sumar algo con lo que también estoy de acuerdo con Pedro Pablo, que es Estados Unidos en los últimos 20 años, el enfoque que tienen sobre migración, y ese es un tema, digamos, sí, muy importante. La migración para Estados Unidos no es tanto un problema del Departamento del Estado como lo es de seguridad nacional. El enfoque prevalece en los últimos 20 años, sigue prevaleciendo un enfoque de seguridad nacional. Y entonces eso también es una labor que requiere mucho trabajo de parte de los interlocutores México y Centroamérica de procurar cambiar eso. Bien, vamos a ir al segmento acierto o desacierto. Acierto o desacierto. Segmento acierto o desacierto, inicio con el licenciado Pedro. Y por ahí sonó en redes sociales y han dado también muy fuerte el tema de solicitarle vacunas a la vicepresidenta Kamala Harris, si le sobraron por allá, si tiene un excedente. Miren, muchachos, aquí nos faltan. ¿Será que no nos dan algunas cuantas por ahí que tengan? Porque no todos pueden ir a echarse las vacaciones para irse a vacunar y todavía irse a comer a aquellos grandes restaurantes en Nueva York y Miami, tomar el sol y qué rico. Igual sí es un problema de eso en Twitter. En Twitter ya ven que es tan alegre y tan jocoso. ¿Acierto o desacierto pedirle vacunas a la vicepresidenta Kamala Harris, licenciado Pedro? Creo que por ahí va una estrategia que debería tener Guatemala por 2 razones principales para Estados Unidos. La primera de ellas
porque la falta de vacunación y el problema económico a raíz del COVID es tremendamente grande y está causando más migración a Estados Unidos. Y la segunda de las razones, porque el flujo humano hacia Estados Unidos llegan personas directamente desde Centroamérica hacia este país y por tanto no es un asunto solamente de ayuda internacional, también es un asunto de su seguridad en la salud. Definitivamente un acierto. ¿Y qué pasa, licenciado Roberto, con su punto de vista? ¿Acierto o desacierto pedirle vacunas a Kamala Harris? Un acierto, sin duda, estoy de acuerdo. Yo también agregaría que esto permitiría nuevamente una reactivación económica y sería también un punto muy importante si Estados Unidos, esto yo creo que es un punto con el que Estados Unidos puede venir y limar asperezas, por ejemplo, con el gobierno de El Salvador. O sea, que aparezca Estados Unidos y llegue y también diga al gobierno de El Salvador, vean, aquí traemos tantas millones de dosis de alguna de las vacunas. Yo creo que sería, digamos, una nueva, digamos, limar asperezas y retomar conversaciones tanto con ese gobierno como con lo que podría ser con, digamos, Honduras también. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante y ojalá que se logre esta cooperación. Segundo acierto o desacierto, licenciado Pedro, y es, dado los acontecimientos con El Salvador, los problemas con Honduras en las relaciones con Estados Unidos y Nicaragua, ¿debería de Guatemala ser el receptor mayoritario de esta ayuda o ser un socio, aprovechar, digamos, la tragedia, aprovechar la crisis para volver a esa crisis una oportunidad para Guatemala y ser ese socio estratégico principal para Estados Unidos? ¿Sería un acierto o un desacierto, licenciado Pedro? Guatemala históricamente había tenido un rol de liderazgo en la región y ese liderazgo creo que se ha perdido. Más bien hemos visto que han surgido otros países que en diferentes áreas del Estado han tomado mucho más protagonismo que el país. Yo no me atrevo a decir ni de acierto ni desacierto porque quisiera uno que sí, pero no miro yo a que nuestros propios representantes logren tener ese liderazgo a nivel internacional si no lo tienen ni siquiera. Claro, y sobre todo después de ver cómo se ha manejado el tema de las pruebas, el tema de las vacunas, muchos otros temas que han quedado bastante pendientes de parte de este gobierno. Licenciado Roberto, acierto o desacierto, aprovechar esta crisis que tienen en relaciones internacionales con los otros países para ver una oportunidad y tener una mejor relación con Estados Unidos. ¿Acierto o desacierto? Yo creo que es un acierto porque es una nueva oportunidad para que, digamos, el gobierno cambie, digamos, el enfoque que ha tenido hasta ahora, que, o sea, como estoy de acuerdo con lo que dicen, o sea, se le está abriendo la cancha al gobierno para que genere liderazgos y si no los aprovecha, simple y sencillamente yo creo que es ya por cuestiones de por qué no quieren hacerlo, ya sea por ineptitud o por corrupción, ¿no? Pero sí, yo creo que es un acierto, pero también es muy importante que ese liderazgo esté muy consciente de lo que implican los otros problemas en los otros países en la región. Bien, con esto terminamos el programa. Antes, pues agradecerle a los invitados y esperando que esta visita de la vicepresidenta Kamala Harris traiga esas relaciones y que de veras se logre combatir el problema principal, que es un problema económico netamente, que da como consecuencia el tema de migración. Miles de hermanos guatemaltecos salen huyendo de la pobreza y de la pobreza extrema, de la falta de oportunidades y de cuestiones que no son netamente, como en algunos lados se quiere plantear, cuestiones ideológicas. El problema en Guatemala es mucho más profundo. Le agradezco mucho, licenciado Solares, licenciado Wagner. Un gustazo. Un gran gusto, Joseph. Un gran gusto, Pedro Pablo. Igualmente, Roberto, Joseph, gracias por la invitación. Feliz noche a todos. Y a ustedes, igual, gracias por estar con nosotros estos 30 minutos. Ya saben que acá nosotros le ponemos los temas sobre la mesa y usted en casa crea su propia opinión al respecto. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche para otro tema en Contraste.